Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de poder participar en este Hechos en concreto. Para nosotros, pues es muy importante, pero un voy a solicitar aquí el control. Listo. Pues cuando vemos estas patologías en las obras y al momento de desencofre empezamos a ver estos concretos con un acabado muy deficiente, que vemos que se quedó con un efecto de tamiz, que nos dio un buen acabado, que sabemos que algo ocurrió durante la fundida, empezamos a cuestionarnos, pues, ¿y este concreto qué? ¿Qué pudo haber pasado? Nuestra presentación de hoy va enfocada en las recomendaciones o los tips que podemos tener con respecto al transporte y la colocación. Porque normalmente cuando pasa esto, lo primero que hace la obra es llamar a la concretera, preguntar, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Fue que me mandaron un agregado más grueso? ¿O fue que de pronto tuvimos un concreto con poco volumen de pasta? ¿O empezamos a empezar a generar una discusión o empezar a generar una desconfianza sobre el producto despachado? Asimismo, cuando llaman a la concretera, lo primero que dice, bueno, pero yo reviso mis parámetros físicos, revisé toda la parte de control de transporte, revisé también que los equipos de bombeo funcionaran correctamente, revisé todos los tiempos y finalmente la pelota termina en el maestro porque dicen, bueno, el maestro fue que vibró mal, de pronto fue que se excedió en el vibrado o no vibró o simplemente no le dio un buen manejo al producto. Nuestra presentación de hoy pues, va muy enfocada a eso. Queremos hablar sobre buenas prácticas que nos pueden facilitar o encontrar los problemas cuando se presentan esas patologías y sobre todo poder tener una visión práctica y objetiva de lo que puede haber pasado. Eh, Como índice, los temas que vamos a tratar hoy vamos a empezar con propiedades del concreto, enfocadas pues a los tiempos de fraguado, para este caso, el uso de los aditivos cómo entraron a la tecnología de los concretos y cómo nos han facilitado últimamente la colocación de los productos. También el transporte del concreto, algo bien complejo de entender, algo bastante complicado a veces de poder interpretar o saber cómo hacemos para que nuestro transporte sea el más adecuado al concreto. Y finalmente, cómo se coloca el concreto, haciendo énfasis en 4 tipos de colocación, que son pues, las más empleadas en la construcción, que pues, son descarga directa, el tema de cimentaciones, utilización de equipos de bombeo y cómo estos equipos de bombeo entran dentro del sistema industrializado. Bueno, dentro de las propiedades del concreto, necesariamente nos tenemos que enfocar en el tema del fraguado. El fraguado es el endurecimiento que sufre el concreto a razón de la calor de hidratación que se genera en el cemento, se genera un secado y la palabra clave es endurecimiento. En muchos casos, el fraguado del concreto es algo de especial cuidado, realmente controlarlo es el reto que tenemos todos los concreteros y las personas en obra, porque todos sabemos que cuando ya llega el fraguado del concreto, el concreto pasa de un estado plástico a no plástico y ya no lo podemos utilizar, ya realmente ya no está funcionando. Muchas veces en las obras se piensa o se tiene claro que fragua cuando ya pierde el brillo superficial, pero realmente esto ocurre es cuando la velocidad de exudación es menor que la evaporación. Puede hacer que no se haya fraguado y en muchos casos, cuando se hacen pisos industrializados, se colocan endurecedores o productos, endurecedores, productos para el acabado a las losas de concreto y se puede generar un falso fraguado al interior del concreto. Entonces, nuestro fraguado hace el proceso de endurecimiento y eso tiene que ver mucho porque si yo lo voy a transportar a colocar, es el parámetro a evaluar por parte del diseñador como tal. El tipo de fraguado en el concreto pues, se mide a través de la velocidad o la resistencia que genera a la penetración con respecto pues, a la NTC 890. Este procedimiento lo que hacemos es que en una muestra patronada se miden las penetraciones con unas agujas, con unos diámetros y unos pesos especiales y el equipo en lo que nos relaciona es el esfuerzo en megapascales
en el tiempo. Y se dice que cuando alcanzan los 3.7 megapascales, pues vamos a tener un fraguado inicial, que para la práctica ya no es un fraguado inicial, realmente es el fraguado del concreto expresado en la terminación del periodo durmiente de la mezcla, como lo vemos en esta gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando muchas veces se ha comparado el fraguado del cemento con el fraguado del concreto. El fraguado del cemento, pues es un material que el fraguado es medido en laboratorio en función del calor de hidratación. El concreto, el cemento hace parte de las materias primas del concreto y realmente está afectado por los aditivos, los agregados, todos los otros materiales que entran dentro de la composición del concreto. Normalmente, cuando hablamos de fraguado de cemento y concreto, el fraguado del concreto está desplazado unas horas, por decir, en su etapa inicial, que es cuando cambia la pendiente en este punto, y eso se logra con los aditivos. ¿Por qué lo hacemos? Porque normalmente lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de diseño es que podamos extender ese tiempo, ese periodo durmiente del concreto, para poderlo transportar, llevarlo a la obra y entregarlo en las condiciones adecuadas. Ahí es donde hay una gran diferencia entre los fraguados, tanto del cemento como del concreto. Los usos de los aditivos entran a modificar químicamente las propiedades físicas del concreto. En este caso, las propiedades físicas en estado plástico. ¿Qué es lo que se busca con el sostenimiento? Entra pues a jugar acá una palabra que es el sostenimiento. El sostenimiento es cuánto se me sostiene o cuánto es la menor pérdida de asentamiento en un rango de tiempo determinado. ¿Nosotros qué buscamos? Que por lo menos en la parte de diseño tengamos una pérdida mínima de asentamiento en la primera hora y en la segunda hora sea un poco mayor. El asentamiento pues es la medida de fluidez del concreto. Entonces, lo que yo busco es que cuando me proyecte que mi concreto fabricado en la planta, cuando llegue la obra, llegue dentro de la especificación y llegue dentro de la fluidez necesaria. Esos aditivos retardantes son muy útiles para poder controlar esas condiciones. El aditivo funciona químicamente sobre la química del cemento y eso es lo que hace poder controlar ese secado, este endurecimiento que se nos da en las primeras horas. Si nosotros no logramos controlar ese secado, pues vamos a tener problemas en la obra, que el concreto va a llegar muy duro, que no se va a dejar bombear, que no va a caer adecuadamente dentro de los elementos a fundir, que toca acceder al vibrado, bastantes problemas por ese problema de poder controlar el fraguado. Por eso es que el uso de los aditivos ha sido tan predominante y tan importante para poder cumplir esa cualidad. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta que ya las tecnologías de aditivos han aumentado, ya hay aditivos estabilizadores que pueden extender ese tiempo, no en 1, 2, sino 3 horas, 4 horas, poderlo llevar inclusive 5 horas para poderlo llevar al sitio donde lo vamos a colocar. Entonces, esta es la importancia que tiene con respecto. Y el segundo término, pues que quiero hacer énfasis, es el tema de sostenimiento. Sostenimiento para la mezcla de concreto la interpretamos como cuánto se me sostiene en el asentamiento en un tiempo determinado sin endurecerse muy rápidamente la mezcla. Bueno, ya abarcando los temas de la parte del fraguado, endurecimiento, sostenimiento ganado con los aditivos, pasamos al transporte. El transporte del concreto es muy importante, pues porque de hecho los camiones mezcladores, los vodkas, las volquetas, de cierta manera son pues la empaquetadura en la que se envía el concreto. Estos equipos con los que nosotros lo estamos llevando, simplemente lo que hacen es recibir el concreto de una planta de concreto que dependiendo el tipo de fabricación del concreto, bien sea por mezclado o por dosificación, el camión realiza el proceso de transporte. Es muy importante el mantenimiento, es muy importante tener en cuenta que todo lo que le pueda afectar al producto, el control que hagamos en la planta, en la producción, se lleva al camión, pues se puede estar perdiendo. Esos camiones, o en algunos casos se puede descargar en un vodka cuando son plantas pequeñas o en volqueta, dependiendo del proyecto,
Llegan hasta un punto determinado. Ahí hablamos de una segunda instancia en el transporte del concreto, porque el primer paso es lo llevo hasta la obra, de la planta hasta la obra, y el segundo paso es desde el punto de descarga hasta el elemento. Ese punto de descarga ya empezamos a trabajar con equipos especializados para poderlos colocar en el sitio de descarga. Ya empiezan a intervenir los temas de las autobombas, bombas estacionarias, torregrúas, que en últimas lo que hacen es, con esas características, nos toca considerar modificaciones o cambios a nivel de diseño para poder garantizar el uso adecuado de estos equipos. Con el transporte del concreto viene algo que es bastante importante para tener en cuenta, el tema de la logística. Y aquí hay una palabra muy importante que se llama el ciclo de viaje. La logística empieza a ser más complejo el tema de la colocación, porque en la medida que yo aumento el sostenimiento del concreto matemáticamente con aditivo, lo extiendo 1 hora, 2 horas para que lo pueda llevar, la logística tiene muchas variables y es el dolor de cabeza para todo tipo de colocación de concreto. Tengo que estar muy pendiente de la distancia, saber que el concreto en el tiempo en el que va a llegar no va a perder la menor manejabilidad. Segundo, que cuando llegue a la obra y se haga el aditivo, se haga la verificación de asentamiento, tenga el tiempo correcto y la pérdida de manejabilidad o de sostenimiento adecuado para poderse colocar dentro del elemento. Normalmente para las plantas o operaciones de concreto, los diseños de concreto se hacen para 2 horas de manejabilidad. No, ¿cómo se expresan? Tengo aproximadamente 45 minutos, que es para transportar el concreto dentro de las condiciones mínimas donde está ubicada la planta. 15 minutos de recepción, mientras llega la hora, el maestro se presenta con la persona, entrega el recibo, le validan el producto, lo firman, le autorizan, o en su defecto se instalan el equipo de bombeo y colocación, y luego tiene otros 45 minutos para poder colocar el concreto. Entre más rápido y más eficiente sea, todos vamos a ganar, porque si entre más rápido yo desocupe un camión o lo libere, ese mismo camión puede volver a la planta y volverme a traer otro viaje. Muchas veces, dependiendo de los puntos de vista, las obras, demoramos un camión o se nos presenta algún imprevisto y por eso no podemos descargar muy rápido, ocurre algo que no nos permita ser muy eficientes. Eso va en contravía de todos, porque entre más demora un camión en la obra, pues más tiempo me va a volver a mandarle el otro camión y los proyectos se nos van alargando. Y lo que empieza a sufrir, en últimas, es el concreto, porque el tema logístico empieza a afectarme el concreto, pérdida en la manejabilidad que ya no son controlables, y si yo tengo diseñado mi concreto para un aditivo que lo mantenga 2 horas en estados óptimos de colocación, pues ya después de 1 hora y media, 2 horas, empieza a perder la eficiencia del aditivo y ya no es, ya no puedo llegar a generar una mezcla adecuada para colocar. Entonces se nos transmite un problema de logística que nos empieza a afectar calidad y como siempre tratamos de preservar la calidad del producto, pues para hacer unas obras seguras y de mejor rendimiento para cualquiera de los proyectos. Bueno, ya cuando estamos en el transporte y hablando de como les venía haciendo la antesala ahorita, de por qué todos estos temas logísticos, camión, tiempo de colocación, demoras en las obras, nos empiezan a afectar la calidad del concreto, es porque el camión es determinante. Los camiones mezcladores o mixer, como se les dice, requieren un mantenimiento exhaustivo, un mantenimiento de las aletas al interior de la olla, que las ollas giren en las revoluciones mínimas que se deben tener, que tenga cuidado durante el cargue, es muy importante porque muchas veces cuando los camiones entran a cargar a la planta de concreto, dejan agua dentro de la olla, el concreto sale muy fluido, se generan reprocesos. Entonces, son temas que parten del camión y que se nos llevan al concreto. Y cuando voy a la obra, una palabra clave son tiempos. En la obra ya llega el concreto preparado, llega listo, un concreto premezclado. Entonces, empiezan a jugar los tiempos, que lo reciban rápido, que lo coloquen rápido, que lo acomoden rápido, porque de esa manera también la obra controla sus tiempos, son más eficientes, los tiempos de la fundida sean dentro de lo especificado, no tenemos que extendernos innecesariamente,
tener que pagar horas extras, traerle comida a los ayudantes, muchas variables que nos pueden, que en últimas, lo que empiezan es a afectar la calidad del concreto. Entonces, de esas condiciones, importante tener en cuenta para el camión y la obra, ¿qué tenemos que tener claro para poder garantizar? Siempre pensar en que concreto es un producto perecedero que tiene un diseño de mezcla especificado para mantener un sostenimiento en un tiempo de horas de colocación y por último, pues que cumpla con la especificación y nos cumpla adecuadamente. De hecho, pues el concreto sabemos que es la matriz de nuestras obras civiles y tenemos que tenerle bastante cuidado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Si tenemos preguntas, si tenemos alguna inquietud hasta el momento, por ahora pues nos hemos Sí, centrado señor. específicamente en producto. Listo, Juli, coméntame. Bueno, Harry, por aquí nos escribieron en el chat, nos escribió el señor Fabián Enrique Posada y nos dice, ¿qué sucede si las pulgadas del concreto es de 3 pulgadas para fundir un elemento estructural? Puede ser como una losa, una pantalla, por ejemplo. ¿Qué sucede en este caso? Yo creo que incluso más adelante también en la presentación vamos a ver algunos ejemplos que van a ayudar aquí a responder la duda del señor Fabián. Bueno, Pero Juli, le podemos ir adelantando algo a Fabián. ¿Qué sucede? Un concreto tiene una especificación de recepción. Si pido un concreto para un elemento que tenga una especificación, por decir, de 5 pulgadas, más o menos 1 pulgada, la mínima especificación son 4 pulgadas. Si llegó de 3 pulgadas, probablemente fue que de planta no salió con el asentamiento ajustado, probablemente hubo alguna corrección de aditivo que no se llevó a cabo. Y el problema más grave o lo más complicado es que para colocar ese concreto de esas pulgadas va a ser muy complicado introducirlo en el elemento. Necesitaríamos utilizar aditivos plastificantes, algún tipo de correctivo en la obra, pero hay que recordar que muchas veces esos correctivos nos aceleran el tiempo de fraguado. ¿Qué quiere decir eso? Que si se puede, si se da la autorización, obviamente de la parte de la concretera de colocarlo de 3 pulgadas, tenemos que saber que la colocación debe ser aún más rápida que en una condición normal, porque apenas lo plastifique, gano mayor manejabilidad, pero el tiempo de fraguado se me tiende a cortar. Entonces es importante tener en cuenta eso, Julio. de acuerdo. Bueno, también nos enviaron algunas preguntas al momento del registro. Por aquí tenemos algunas de ellas. Ahorita nos mencionabas precisamente sobre el tema de los aditivos. Entonces, nos preguntaron en el registro acerca de cuáles son los cuidados que debemos de tener para concretos sin aditivos en este caso. Ujú. Bueno, perfecto. En los concretos que son sin aditivos o mezclados en obra, mezcla en obra, es muy importante volver al tema de los tiempos, control de temperatura y sobre todo tratar de hacer un diseño de mezcla controlado. ¿Cómo se hace el diseño de mezcla controlado en obra? Teniendo en cuenta la relación agua-cemento con respecto al bulto de cemento, al saco de cemento, saber que no me puedo exceder más de la cantidad del agua que tenga yo para el diseño, medir los agregados en baldes o en moldes o en algo que me permita hacer el tanteo, saturar los agregados. ¿Qué quiere saturarlos? Que así como me llega el viaje, empiezo a mezclar, tratar del el día anterior, humedecerlo superficialmente para que esos agregados al momento que yo haga la mezcla en el trompo o en la mezcladora no vayan a empezar a perderle un secado más rápido o tengan que hacer una adición de agua no controlada. Importantísimo, aparte del control de las materias primas y como digo, la relación agua-cemento, los tiempos de mezclado. Los tiempos de mezclado en obra son extremadamente rápidos y si no tengo posibilidad o uso de ningún aditivo, pues lo que tengo que hacer es la mezcla e inmediatamente colocarla en el elemento. La secuencia, tener el personal necesario, los equipos para poder subir el concreto a la placa donde lo voy a fundir o la cantidad
carretillas o coches y ayudantes para que la fundida sea continua. Y en la fundida continua quiere decir no podemos parar, ¿no? Debe ser una fundida constante hasta el final, pues para que no vayamos a tener problemas de juntas frías o algo así por el estilo. Julián, yo quiero complementar algo a Claro que sí. la pregunta que hicieron. Y es que los concretos sin aditivo ahorita casi no se ven, ¿cierto? Realmente los aditivos son una ayuda tanto por durabilidad, por todo el manejo que le podemos dar en estado fresco y realmente y por economía, ¿cierto? Entonces, pues lo recomendable es hacer concretos siempre con aditivo, porque esto nos va a permitir practicidad y aplicar todo esto que estaba comentando Harry. Perfecto. Y bueno, y precisamente hablando y continuando el tema de aditivos, nos decían en una de las preguntas que nos llegó en el registro, y nos dicen, hay momentos en que se necesita recibir concreto, por ejemplo, en un cajón de madera, que se va a recibir cantidades pequeñas, por ejemplo, 1 metro cúbico. ¿Cuál será el tiempo óptimo para aplicarlo o si hay algún retardador que se pueda aplicar para prolongar su tiempo de manejabilidad? Bueno, Julián, para esa pregunta es muy importante primero tener en cuenta cuando yo recibo concreto en un cajón, un mezcladero o un pulmón, como lo hemos hablado, importante es, vuelvo al tema de los tiempos, ¿no? Primero, si el concreto yo lo pedí cada media hora, el concreto me está llegando dentro del tiempo de media hora y tengo que descargar, por decir, 1 metro en el mezcladero, en el cajón para poderlo subir, pues saber que está dentro de los tiempos de colocación y el asentamiento necesario, ¿sí? Em, Como punto de vista, nosotros pues somos concreteros, no aditiveros. Se pueden utilizar aditivos que hayan en el mercado, pero hay que mirar muy bien las fichas técnicas. De hecho, colocarle un aditivo retardante a una mezcla que ya está preparada no es tan eficiente, ¿sí? Ahí puedo correr en el riesgo de que si le voy a colocar retardante es preguntarse primero para qué. Necesito ganarme 1 hora más, 2 horas más, me voy a ir a almorzar y dejo el concreto en la mezcla en el cajón. Es pensar qué es lo que puedo hacer, porque de hecho el concreto ya pasado el tiempo en el cajón no nos podemos, como decir, tranquilizar, porque él empieza su proceso de fraguado y no va a tener freno a menos de que podamos obtener alguna corrección. Y la corrección normalmente y la menos adecuada es con agua, replastificándolo porque lo estoy desmejorando y generando y bajando la calidad y bajando la resistencia que todos sabemos, alterando relaciones agua-cemento. Entonces, es importante antes de pensar para qué tiempo, por qué lo va a mantener más tiempo en el cajón, o si simplemente es un traspaso, que llegue el concreto a ese punto para llevarlo a otro punto de descarga, ¿sí? Si el concreto está dentro del asentamiento que llega, especificado, si es posible pedirlo con mayor asentamiento, quiere decir, lo necesito de 6 pulgadas, normalmente pidámoslo de 7, cuando eso me llega con mayor, la manejabilidad, el sostenimiento va a ser un poquito más prolongado y así lo puedo tener más tiempo en el cajón. Yo creo que esa es la mejor opción. Perfecto. Yo voy a aprovechar aquí también que precisamente hoy estamos con 2 expertos aquí en el tema. Voy a hacer esta pregunta a Paula como para que también, ya que estamos hablando de este tema de aditivos, yo creo que podemos aquí como tener una buena conclusión para este espacio de preguntas. Nos dice Diego Moreno Varela en el chat. ¿Qué de cierto es que para mejorar la mezcla puedo envenenarla agregándole aditivos o agua? ¿Se podrían? ¿Lo permite el diseño de la mezcla, el diseño de mezclas? Bueno, pues como lo mencionaba ahorita Harry, cuando ya tenemos una mezcla en la mixer o cuando ya tenemos una mezcla hecha, adicionar aditivos o agua puede ser contraproducente, ¿cierto? A no ser que, digamos, estemos en un momento en el que el concreto todavía se encuentre en estado fresco y esté conservando absolutamente pues su manejabilidad. Me explico. Hay algunos proyectos en los cuales tienen unas distancias largas y que tienen momentos de colocación en los que se requiere replastificar la mezcla, ¿cierto? Esto no es muy usual hacerlo desde las concreteras,
pero sí viví la experiencia en un proyecto donde hacía bastante calor y antes de que el concreto fuera a perder esa manejabilidad, se aplicaba una dosis de aditivo para poderla mantener por otros 30 minutos más, ¿cierto? Esto se puede hacer, vuelvo y repito, siempre y cuando no haya perdido el concreto sus características iniciales, es decir, en cuanto a plasticidad y tiempos de fraguado, obviamente. Bueno, perfecto. Pues yo creo que cerremos este pequeño espacio aquí de preguntas. Voy a guardar la de José Armando, que precisamente nos estaba preguntando aquí sobre temas de temperatura, y también tenemos otra por aquí sobre este tema de temperatura y clima. La vamos a ver entonces más adelante en la última sesión, en el último espacio de preguntas. Entonces los dejo para que continuemos con la presentación. Bueno, gracias, Juli. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de colocación del concreto. Gracias. Bueno, en la colocación del concreto hay muchas formas de colocar concreto, ¿cierto? Y creo que hay que tener consideraciones muy importantes desde un principio, y es la logística que vaya a tener el proyecto, porque esto dependerá del tipo de estructura que tenga, el requerimiento, la demanda que tenga de concreto, y como lo explicaba ahorita Harry, en todo el tema del transporte. Entonces es fundamental hacer una planeación logística e incluso una reunión de inicio con la planta que nos va a distribuir el concreto, o si voy a tener una planta de concreto en obra, organizar cómo va a ser esa logística, tiempos de colocación, cuál es el volumen, cuáles van a ser esos desperdicios que voy a tener en el concreto. Es decir, si tengo volúmenes teóricos, para no irme de pronto a quedar cortico de concreto, o todo lo contrario, que pida más de la cuenta, entonces acercar esos desperdicios mucho a la realidad, ¿cierto? Asimismo, cuando vamos a empezar ya con el tema de revisión de encofrado, revisar los sellos para evitar precisamente esos desperdicios. También revisar la ubicación de las formaletas, el apuntalamiento para que no vayamos a tener derrames de concreto, la localización o la ubicación de todos los elementos que vayan a estar embebidos, que estén correctamente embebidos. Y una vez tengamos esto listo, entonces pudiéramos empezar a colocar el concreto, ¿cierto? Me faltó un temita importante ahí, también son las juntas, ¿cierto? Tenerlas muy bien instaladas, delimitadas, y ahora sí empezar con la colocación del concreto. Hay varios tipos de colocación del concreto. Este es por descarga directa, y creería yo que lo que les acabo de mencionar aplica para todos, pero digamos que en este tipo de concretos, cuando estamos colocando directamente desde el carro, sobre todo en elementos como zapatas, vigas, losas, pavimentos en concreto, o precisamente cuando vamos a descargar a un pulmón o un cajón, como lo estaban preguntando ahorita, es importante que el concreto se coloque en la menor distancia posible, ¿cierto? Es decir, el concreto no debe caer a distancias mayores a 2 metros, porque va a tender a segregarse. Entonces, incluso la norma sismo resistente recomienda colocarlo en la parte más cercana a la disposición final del elemento. No me está pasando ahora sí, gracias. Durante el vaciado, pues se deben de buscar la mejor acomodación pues del concreto, evitando acumulaciones, sino que debe haber una colocación homogénea. Esto con el fin de evitar bolsas de aire, o que se me queden partes o vacíos, ¿cierto? O que se me queden algunos sitios hormigueados. Y asimismo, es muy importante la densificación del concreto. Esta densificación, que puede ser por vibración externa o interna, sobre todo cuando estamos vibrando internamente, debemos tener en cuenta el tipo de vibrador que estamos usando según el volumen de concreto. Entonces, ¿cuál va a ser ese radio de aplicación del vibrador? Y organizar un orden, no coger el vibrador y hacerlo desorganizadamente, porque pueden quedar sectores sin vibrado, y pues por consiguiente podríamos tener también estos hormigueros. La colocación del vibrador. El vibrador debe entrar en forma vertical para evitar que se me segregue. Cuando lo acuesto, trata el material de segregarse, porque la extensión de la vibración va a ser diferente, va a ser al revés, ¿cierto? Entonces, el vibrador siempre debería entrar en forma vertical.
Y en estos radios de aplicación, pues dependiendo, si tengo estructuras más masivas, vamos a utilizar vibradores que tengan un mayor radio de aplicación, y lo mismo si son estructuras que tienen, por ejemplo, como estructuras industrializadas que son mucho más esbeltas, aquí la vibración debería tener un radio de aplicación mucho menor. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? En estructuras muy masivas, si tenemos un vibrador que el radio es muy pequeño, pues el rendimiento va a ser mucho menor. Y en estructuras muy esbeltas, donde aplicamos vibradores con radios de vibración mucho más amplia, va a atender una segregación del material. Asimismo, es importante no pegar el vibrador al acero de refuerzo, porque también va a pasar lo mismo, ¿cierto? Entonces, creo que el éxito acá en la colocación del concreto y en otros concretos también es evitar precisamente la segregación. Bueno, ya por ejemplo, en el concreto, en la colocación del concreto para cimentaciones, ¿qué opinan ustedes de estas dos imágenes? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cierto? Ahí les hago una pregunta para que reflexionemos unos segunditos. Hay una forma de colocar el concreto cuando tenemos cimentaciones. Estamos hablando en este momento de cimentaciones en las cuales no tenemos niveles freáticos importantes, y pues da la posibilidad de colocar el concreto directamente desde el carro. Eso se puede, no se puede, se debe, no se debe, ¿cierto? Se han tenido algunas experiencias, y sé que de pronto en algunos de ustedes les ha tocado, cuando se coloca el concreto directamente desde el carro a unas alturas mayores, el material tiende a segregarse. Y esto ha podido evaluarse mediante pruebas de integridad de pilotes o de pilas, en las cuales se observan bolsas de aire o cambios de la onda, del viaje de la onda a través de la pila, ¿sí? Entonces, este es el que no se debería hacer, porque estamos propiciando, perdón, la segregación del material. ¿Cómo se debería hacer entonces esta colocación cuando tenemos este tipo de elementos? Pues lo ideal es poder bombear, ¿cierto? E incluso pues a veces el moco de la bomba ayuda a colocarlo lo más profundo posible para depositar el concreto lo más cercano hasta la parte final de la estructura. Y pues una vez iniciada esta colocación del concreto, que se debe hacer en una forma continua para que no se generen juntas frías, se debe ir levantando la tubería, se va desarmando en la parte superior, ¿cierto? Y, perdón que me pasé, y entonces pues de esta manera vamos haciendo un llenado de pila continuo, ¿cierto? No, sin olvidar, perdón, que estos concretos, a pesar de que son de fundaciones, pues también deberán de compactarse adecuadamente e irse vibrando, pues como se pueda en este caso. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos fundaciones donde tenemos un nivel freático importante, donde tenemos cimentaciones profundas, pilotes, estructuras incluso bajo aguas, pantallas, barretes, ¿cierto? Acá tengo un video por cortesía de Arconsa, en el cual tenemos un equipo, una piloteadora, donde están sacando suelo y colocando concreto tremi, ¿cierto? En este caso es muy útil los tipos de concreto tremi. ¿Qué es el tremi? El tremi es un sistema realmente cuyo concreto pues ha recibido el mismo nombre, pero es un sistema de un embudo con un tubo también que reciben el mismo nombre, ¿sí? ¿Y este sistema en qué consiste? Consiste en, por ejemplo, cuando voy a colocar concreto en esta fundación, si tengo un nivel freático alto, entonces debo garantizar que el concreto no se me junte con el agua, ¿cierto? Y que esta agua pueda salir a través de la pila sin unirse con el concreto. ¿Cómo ocurre esto? Se coloca el sistema, que es un tubo con el embudo, se empieza a depositar el concreto, el cual también debe depositarse de una manera continua para que no se generen bolsas precisamente de aire, y este va a tener un tapón, el cual va a bajar en el momento en que el concreto baja, ¿cierto? Va a haber un desplazamiento del agua, y en la medida en que el concreto va entrando a la pila, pues el agua debe ir subiendo
hasta el punto en que se complete el total de la pila y salga todo el agua y lodos que van a tener allí. En algunos casos se hace necesario aplicar los bentoníticos cuando tengo muchos derrumbamientos o suelos un poco complejos, entonces se aplica la bentonita y posteriormente se aplica el concreto para que éste vaya sacando los lodos bentoníticos con agua. Entonces viene la pregunta, ¿y este concreto qué? ¿Qué cualidades debe de tener para poderlo colocar de esta forma? Bueno, entonces estos son concretos en los cuales tenemos que pensar en concretos bastante fluidos, dado que los diámetros de estas tuberías pueden estar del orden de 6, 8, 10 pulgadas, y asimismo escoger el tamaño máximo del agregado en función del diámetro de la tubería, una compacidad de agregados que me permitan un buen empaquetamiento y una cantidad de cementante o cementantes, porque en este caso también es recomendable usar adiciones que me van a permitir una mezcla muchísimo más cohesiva, ¿cierto? ¿Por qué cohesiva? Porque vamos a tener una mezcla que sea más densa y no deje que se junte esa agua o que se mezcle con el mismo concreto, sino que por el contrario, este sea el que la saque de la pila o de la fundación en este caso. Y pues adicionalmente a esa cohesión voy a requerir de unos tiempos de colocación, por consiguiente me debo de apoyar o de ayudar de aditivos retardantes de fraguado o de aditivos, ¿cómo se dice? Extendedores pues del tiempo de fraguado, ¿cierto? Entonces que tengan manejabilidad extendida y que pueda manejar concretos a 1 hora, 2 horas, no sé, incluso en ocasiones hasta más. He visto 3, 4, 6 horas, porque la colocación debe ser continua y no se debe haber diferencias en los fraguados en lo que estoy colocando. Y fuera de eso, en algunos casos, pues en medio de la obra pueden ocurrir bastantes cosas que mejor que el concreto se mantenga en estado fresco y yo pueda irlo colocando como lo requiera. Hay otro tipo de tremi, y es, por ejemplo, cuando tengo este sistema de tremi tornillo, cuando tengo estas piloteadoras en las cuales vamos sacando, por medio del tornillo sin fin, vamos sacando suelo y a la vez va entrando concreto que va llenando el pilote, ¿cierto? Y volvemos a hacer la pregunta, ¿y este concreto qué? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo debe ser este concreto? En este caso estamos hablando más de concretos autocompactantes, donde el tamaño máximo del agregado pues tiende a ser muchísimo menor, media pulgada o 3 octavos, y va a tener una cantidad de pasta importante, muy recomendable también materiales cementantes suplementarios como por ejemplo el metacaolín, que me ayudan a densificar y precisamente ayudar con esa expulsión de los líquidos que vayan en el pilote, y también para que la mezcla sea muchísimo más cohesiva. ¿Cuál es la única diferencia con el anterior? Que aquí tendrá que ser autocompactante porque el tubo por donde vamos a colocar el concreto pues es bastante estrecho, y sí es mejor tener un concreto autocompactante, y que por consiguiente esa compacidad de arena grava muy posiblemente tenga que ser con mayor cantidad de arena para que sea de una fluidez como la que pueden ver acá. El diámetro de este autocompactante pudiera estar del orden de 65 a 75 centímetros aproximadamente, mientras que, por ejemplo, para el caso anterior yo puedo manejar mezclas, incluso que puedan estar con un asentamiento en cono de aproximadamente 20 centímetros o 9 pulgadas. Bueno, estos concretos, digamos que cuando tenemos estas situaciones de tremi, por nada del mundo debemos utilizar concretos bombeables ni fluidos, porque no van a tener la cohesión que tienen este tipo de concretos, ¿cierto? Entonces son bien diferentes. Los sistemas de bombeo o los concretos bombeables son para otro tipo de estructuras. Para estas debemos utilizar este tipo de concretos por especialidad. Y ya los dejo con Harry, que nos va a hablar un poco más del tema de bombeo. Bueno, gracias, Paula. Bueno, continuando con la colocación del concreto, los sistemas de colocación, vamos a continuar con la parte del bombeo, ¿sí? Un momentico.
Listo ya. Bueno, la colocación del concreto con equipos de bombeo, básicamente son equipos que se utilizan cuando no puedo hacer la descarga directa al elemento o lo más cercano al punto, como lo explicaba ahorita Paula. Muchas veces, y se utilizan muchas veces esos equipos, porque la ideal es poder llevar el concreto, poderlo llenar de una manera uniforme y sin generar unas caídas muy altas del concreto y que quede lo más cerca del elemento, ¿sí? Esa tecnología perdón, que me pase. Esa tecnología o el uso de equipos de bombeo, hay que tener bastantes criterios para poderlo definir. Primero que todo, la distancia vertical, horizontal, a dónde voy a colocar el concreto, ¿sí? Realmente si es una losa de un piso, losa de entrepiso, a cuántos niveles de altura estoy, porque de esa manera yo puedo inferir qué equipo necesito. Los equipos de bombeo, lo que se encuentra en el mercado, pues tenemos varios, pero los más utilizados son los equipos de autobomba y estacionarios. Esos equipos de autobomba y estacionarios tienen sus usos y sus limitaciones dependiendo del proyecto. Normalmente cuando yo utilizo un equipo de bombeo en autobomba es mucho más rápido porque el mismo equipo trae el brazo o la manguera de colocación, tiene ya la tubería armada, simplemente el equipo se arma a un lado y él extiende la tubería hasta el punto donde debe llegar, pero tiene la limitante que hay veces que hay sitios que quedan muy retirados y ya no nos da el brazo. En esos casos ya empezamos a hablar de bombas estacionarias. La bomba estacionaria es cuando se arma toda la tubería necesaria para llegar al sitio donde vamos a colocar el concreto. Es importante que esa tubería quede instalada de tal manera en un punto donde pueda tener las menos cantidades de armado de tubería que hacen perder tiempo innecesario y por otro lado los menores cambios de dirección o codos que hay en la tubería, ya que por fricción hacen perder la eficiencia para colocar el concreto. Esos equipos, cualquiera que sean los dos equipos, bien sea el estacionario o sea la autobomba, hay que pensar en el espacio donde tengo que colocar la bomba. Si, no, si tengo una autobomba no puedo tener cables eléctricos cercanos porque puedo tener problemas al momento de levantar el boom de la bomba. No puedo tener también sitio donde yo pueda anclar la tubería en el caso de la estacionaria. La tubería no puede ir anclada a la formaleta, ya que el golpeteo que generan los pistones al momento de enviar el concreto pueden desarmar totalmente la tubería. Entonces, ahí es donde empiezan a generar parámetros necesarios. Por otro lado, hablando en términos de concreto, yo necesito un concreto que tenga una granulometría más fina, quiere decir una granulometría con una pendiente menos pronunciada en su curva granulométrica para que ésta se acomode más fácilmente. Ya el término en los concretos para bombeo cambia muy sustancialmente a lo que veíamos ahorita con Paula, porque aquí lo que busca es que el concreto de cierta manera tenga la fluidez, tenga unos volúmenes de pasta mayor y que de esa manera se pueda lubricar la tubería y funcione el equipo correctamente. Es muy importante porque cuando yo llevo el concreto, es un sistema. Yo lo preparo en la planta, lo cargo en el mixer, llegas al equipo de bombeo, descarga la bomba, colocan el elemento. Quiere decir que todos estos pasos van totalmente concatenados y tienen que llegar de una manera óptima al elemento. Lo importante es que podamos identificar cómo lo tenemos que colocar finalmente en el elemento. Temas de seguridad totales, todos los temas que podamos evaluar, vamos a estar trabajando en losas elevadas, cerca al borde de punto de caída de personas o de elementos. Vamos a poder trabajar también con cables eléctricos y esas son las condiciones que nos pueden generar pues, variabilidad al momento de utilizar equipos de bombeo. ¿Y este concreto qué? ¿Concreto qué utilizar? Pues importante lo que les decía ahorita, un concreto que permita la lubricación, concretos que sean fluidos o que sean bombeados. Importante tener en cuenta longitud de tubería, sitio donde va a ser la descarga. Por otro lado también le voy a colocar aditivos, adiciones, le voy a colocar fibras poliméricas, fibras metálicas. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta al momento de utilizar la bomba, porque muy probablemente
vamos a tener que tener unos equipos más robustos en la medida que los diseños sean un poquito más complejos de poderlos colocar a través de equipos de bombeo. En términos de la mezcla homogénea, aquí tenemos una fotico, un concreto que no me gusta mucho porque está muy lento para poderse descargar dentro del equipo de bombeo. Pasa muchas veces que los equipos de bombeo, los que operan los equipos de bombeo, ellos siempre les gusta que el concreto sea muy fluido. Claro, porque el equipo se esfuerza menos, tendría que hacerle menos mantenimiento, por otro lado bombean mucho más rápido, pero ojo, hay que tener cuidado porque cuando el concreto está demasiado fluido lo voy a depositar, en este caso una bomba estacionaria o también en la autobomba. Suele pasar que el bombazo cuando envía el concreto, al estar tan fluido, lo que hace es separar la grava de la pasta. Y cuando yo separo la grava de la pasta, muchas veces se generan taponamientos del mismo agregado dentro de la tubería. ¿Y quién quiere una tubería tapada en una bomba al momento de un descargue? Eso es algo bastante complicado porque primero tengo que entrar a desocupar la tolva del concreto, llamar a la planta concretadora para que no me pare los camiones y los devuelva, los camiones que vienen en camino, empezar con el cronómetro, empezar a echar cuenta, venga, si lo puedo descargar o no lo puedo descargar, cuánto se demora, y los armados de tubería son demasiado dispendiosos. Por eso muchas veces cuando hay servicios de concreto con bombeo, o muchas veces en todas las ocasiones, la bomba tiene que llegar 1 hora y media, 2 horas antes, porque si no, mientras arman la tubería, mientras hacen la purga de la tubería, mientras hacen todas las condiciones para que funcione, pues se tiene que dar la condición de colocación. Cuando hablamos del concreto que va a llegar a la planta, pues importantísimo. Recomendaciones las de siempre. Concreto que llegue a la hora, inmediatamente le tomo el asentamiento. Si tengo alguna eventualidad durante el descargue o el carro que está descargando en el momento, la formaleta, inmediatamente pues avisar a la planta de concreto. Normalmente lo que hacen es que se toma el asentamiento justo cuando el camión va a descargar en la bomba, pero el camión puede llevar 1 hora afuera esperando. Cuando pasan estas prácticas, que son malas prácticas, y llaman a la planta de concreto, mira que acabé de tomar el asentamiento, pero está muy duro de lo que yo lo pedí. Le dice uno, sí, pero es que hace 1 hora tenías que haberlo empezado a descargar. ¿Qué pasa en esos casos? Que si nosotros no tenemos la información completa de cómo llegó el concreto a la obra, si llegó dentro de las condiciones, no podemos tomar decisiones. Y las decisiones en estos casos tienen que ser muy acertadas, tienen que ser con un soporte técnico muy adecuado para poder saber cómo actuar en estos casos cuando nos pasan esas eventualidades en las obras. Ya en los equipos de colocación, la tubería, algo que es claro, muchas veces pasa que empresas de bombeo con regular mantenimiento, las tuberías se empiezan a llenar, se empiezan a tapar, eso hace perder eficiencia, hace que la bomba tenga que bombear con más fuerza, más despacio, y empezamos a tener inconvenientes porque pues el concreto pues no va a llegar de manera adecuada. Nosotros tenemos que, y siempre tenemos que pensar cuando hacemos concreto para equipos de bombeo, es el asentamiento, no cómo lo vas a recibir, sino cómo hacer el asentamiento después de pasar por toda la tubería, por todo el circuito. Entonces, los cambios de dirección, tuberías con fugas de pasta, problemas de mantenimiento de los equipos, todas estas condiciones hacen que tenga un mal concreto al momento de colocarlo. Entonces, cuando tengo esos problemas, aquí tengo un videito muy cortico, casos que pasan en las obras, de cómo acá se puede observar que prácticamente el concreto en el elemento está saliendo del cilindro, una tubería con un concreto extremadamente duro, y fuera del hecho los obreros tratan de colocarlo, tratan de forzarlo para que se coloque. Eso es una clara situación en la cual el previo a toda la colocación del concreto lo están solucionando en el momento de la instalación, y eso no debe pasar. Recomendación: pensemos cuando vamos a solicitar concretos bombeados, tienen que ser fluidos, de asentamientos que deben llegar dentro de la especificación, tienen que llegar con la mayor especificación. ¿Me explico? Si yo pido un concreto de 5 pulgadas más o menos para el bombeo me tiene que llegar de 6, no puedo colocarlo de 4, a pesar de que está dentro de la especificación, ya viene con un tiempo bastante apretado para poderlo colocar. Mantenimiento de los equipos, especificar muy bien si el bombeo es a 50, 100 metros, 200 metros, si es vertical, horizontal,
todas esas condiciones para que el diseñador también sepa cómo actuar. Y por otro lado, si pensar que el asentamiento es listo, yo lo pido de 6 pulgadas que llega a la bomba, realmente en el elemento de cuánto lo necesito, esa es una gran pregunta que yo me hago. Si estoy haciendo muros de sistema industrializados muy angostos, si estoy haciendo elementos estructurales con alta densidad de hierro, lo van a necesitar más fluido. Entonces, de antemano ya tengo que ir pensando, yo necesito un concreto de 8 pulgadas para que hasta el traspaso de toda la tubería esté de 7 pulgadas, 6 pulgadas y sea una condición adecuada y que logremos que ese concreto quede bien colocado, cumpla su funcionalidad y como lo explicó ahorita Paula, podamos hacer una densificación acorde, que haga un buen llenado y un buen acabado para los equipos. Entonces, en este momento le cedo nuevamente la palabra a mi compañera Paula para que terminemos de ver la parte industrializados, que ya la aplicación de esos equipos de bombeo en un sistema muy utilizado en la construcción. Gracias, Eso, Paula. Entonces, continúa. Gracias. Okay. Entonces, como les estaba contando Harry, hablando pues ya de concretos en sistemas realizados como lo son Montage o Tinor, son sistemas que realmente requieren una agilidad bastante alta en el proceso de armado, vaciado, desencofre para lograr digamos, la rapidez o la eficiencia que se necesita, o los tiempos pues, de construcción. En este caso, pues estos concretos tienen unas necesidades en cuanto a los materiales, y me explico, en este caso sería el concreto y también la logística que se tenga en obra. Y aquí, bueno, este concreto, ¿cómo lo vamos a lograr? Acá tenemos un video muy chévere que nos suministró Arconsa. Están colocando concreto con Place and Boom. Y bueno, aquí vamos a depender de varias cosas en este tipo de concretos. Uno es desde el estado de las formaletas, cómo se encuentra el encofrado, que esté bien hecho, si las formaletas realmente tienen ya un uso excedido, tienen un gran desgaste, pues esto nos va a desfavorecer porque nos va a dar una mayor cantidad de desperdicio. Los tiempos de colocación, ¿cierto? Hay equipos que nos mejoran muchísimo los tiempos de colocación, como por ejemplo el equipo que estamos viendo acá. Sin embargo, pues uno con una buena logística, tanto en las entregas y, como decía Harry ahorita, los equipos de bombeo, pues puede lograr una buena eficiencia y el personal, obviamente, la cantidad de personal y el personal adecuado para ello. ¿Qué es importante en estos concretos? Continuidad en el suministro es súper importante. Puede ser un proyecto de vivienda, pero aún así hay algunas plantas donde incluso se requiere hasta una flota de mixers, por lo menos 3, 4, que me puedan estar continuamente entregando el concreto y donde tengamos como esos tiempos. Bueno, la mixer se demora 50 minutos en la entrega y se demora otros 10 minutos cargando cuando tengo la planta ahí cerquita. ¿Cómo organizo esos tiempos para que el abastecimiento de concreto sea continuo y no me vayan a generar juntas frías? ¿Sí? Y también ya cuando el concreto está fraguando, ¿en qué momento lo voy a desencofrar? ¿Cierto? Hay alternativas como por ejemplo el tema de madurez, donde ya podemos rápidamente empezar a mirar por el calor de hidratación si puedo ir desencofrando a edad temprana. Como vamos a ver enseguida, son concretos que necesitan una resistencia muy rápida, ¿cierto? Una resistencia a menos de 24 horas para yo poder empezar a desencofrar, aún dejando retacado, pero sí empezar a desencofrar y que el concreto resista su propio peso. Y bueno, y entonces este concreto, ¿cómo se produce? ¿Qué características debe de tener? Hay dos formas, ¿cierto? La primera es una dosificación donde yo manejo un concreto fluido. Ese concreto fluido es un concreto que puede tener alrededor de 9 pulgadas, más o menos o 20 centímetros. Un concreto que se deje colocar, que tenga unos tiempos de manejabilidad que me permitan esa operación que les estaba contando enseguida. Un concreto que puede tener tamaños de agregado, incluso dependiendo pues de la separación entre aceros de refuerzo, entre formaletas, el refuerzo que tenga. Por lo menos en los primeros niveles posiblemente requiera agregados más pequeños, en ese tamaño máximo, media, incluso hasta 3/8, y en la medida en que voy subiendo en la estructura, cuando estamos hablando de edificaciones en edificios convencionales, pues ya puedo de pronto utilizar incluso hasta un 3/4 o 1 de pulgada, porque hay una disminución de esa cantidad de acero de refuerzo.
Entonces, pues acá podemos tener varios tipos de mezclas para un solo proyecto, precisamente para muros y otros para losas, porque las para losas voy a requerir de pronto un asentamiento menor, puede que trabaje incluso con un asentamiento entre 15 y 18 centímetros, o sea, lo mínimo 6 pulgadas, y que me deje colocar con la misma rapidez y que tenga las mismas condiciones de fraguado como les estaba comentando ahorita. Y estos concretos deben de vibrarse, obviamente. Y hay otra posibilidad y es de trabajar con concretos autocompactantes, donde no voy a tener que vibrar, la rapidez va a ser muchísimo más y que pero igualmente tengo que cumplir con esas condiciones que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Tamaño máximo del agregado que va a estar dependiendo, aunque en estos concretos es mejor manejar máximo media pulgada, lo recomendable es entre 3/8 a media, que tenga una fluidez, un flujo que esté aproximadamente entre 60 a 70 centímetros de diámetro, que tenga una muy buena cohesión y que tenga un fraguado pues acorde, digamos, a lo que vengo trabajando en la obra, porque tampoco puedo retrasarlo mucho, porque entonces no cumplo con la resistencia temprana, ¿cierto? Entonces, que tenga un tiempo de manejabilidad y en este caso me tendré que apoyar de pronto de aditivos estabilizadores o que me lo mantengan en el tiempo mientras el tiempo de colocación, pero que a su vez, una vez el aditivo haya hecho su trabajo, empecemos entonces con un fraguado que me dé digamos, como la oportunidad de que la resistencia temprana sí se cumpla. Estos tipos de concreto requieren una resistencia temprana que puede estar alrededor del 15 al 20% en las primeras 14 horas. Y esto, como les decía anteriormente, lo puedo medir teniendo una prensa en obra, porque realmente con estos tiempos tan cortos es mejor tener una prensa en la obra directamente donde yo esté ensayando, o tener instrumentado el edificio y hacerlo por madurez, que es otra posibilidad que me ayuda muy rápidamente. Incluso la información en línea puedo obtener y puedo saber qué elementos tengo que desencofrar, y con ello voy a poder lograr esta agilidad de este tipo de sistemas. Porque de nada vale que yo tenga todos los materiales, tenga todo, pero tenga problemas de logística, porque entonces se me va a retrasar y la idea no es esa. La idea es que tanto el material como la logística funcionen muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo, por asistir a esta presentación. No sé si tengan algunas preguntas hasta el momento. Julián. Claro que sí. Tenemos por aquí varias preguntas. Estuvo bien movido el chat el día de hoy, mucho interés en el tema. Por aquí, por ejemplo, nos decía Rubén Darío Taborda que es importante tener en cuenta la norma de durabilidad del concreto, NTC 5551, y los requerimientos dependiendo de la estructura de la NSR, norma sismorresistente. Bueno, por aquí entonces nos preguntaba el señor Edgar Jiménez, ¿qué aspectos principales debemos tener en cuenta cuando transportamos el concreto en volquetas? Bueno, a veces toca. Yo sufrí un proyecto donde nos tocaba transportar en mini dumper porque era un túnel muy pequeño y no había cómo más entrar el concreto. Por allá adentro tenía instalada una bomba y ya podía lanzar. Pero es bastante complejo, pero se puede hacer. ¿Qué consideraciones hay que tener? De entrada tenemos que pensar en que el concreto se va a segregar y tenemos que tener una alternativa o un plan para hacer un remezclado antes de colocarlo, ¿sí? Porque el concreto sí o sí se va a segregar. Bueno, ahorita veíamos la colocación del concreto trem y tornillo. En este caso, ¿cuánto tiempo de manejabilidad da espera el concreto desde que se carga en la mixer hasta su colocación sin afectar la canasta o la parrilla? Claro, eso es, eso es bien importante porque en el momento en que voy a colocar la parrilla, el concreto tiene que estar con la fluidez necesaria para que el esfuerzo realmente lo permita, ¿cierto? Si se me empieza a secar el concreto, yo no alcancé a colocar parrilla de adiós, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo creo que la pregunta la devuelvo a una programación o a una logística de obra, donde yo tengo que establecer cuáles van a ser esos tiempos. Y con la ayuda de un aditivo estabilizador, lograr 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que el proyecto vaya a requerir para que al momento de colocar esa canasta yo tenga el concreto en estado fresco prácticamente. ¿Cuánto tiempo sería? Pues eso dependerá también de dónde tengo ubicada mi planta. Si tengo una planta en obra, es mucho más fácil porque pudiera estar del orden de unas 2 a 3 horas, ¿cierto? Mientras transporto el concreto, mientras lo coloco y todo ese tiempo tiene que permanecer el concreto en estado fresco. Ahora bien,
recordemos que cuando yo estoy llenando, yo puede que tenga varios carros esperando, dependiendo también del tamaño del elemento. Entonces tengo que pensar cuánto tiempo me demoro en colocar esos carros de concreto y que el primero tenga la misma fluidez que el último, ¿cierto? Para que la canasta realmente pueda entrar y dejarse colocar. Entonces me ayudaría de los elementos. Harry, dale. Y complementando algo que está diciendo Paula, es importante que cuando vayamos a pedir el concreto a la planta de concreto, ellos nos van a entregar, miren, yo tengo esos Tremi que son de 8 pulgadas. ¿Y cuánto tiempo? No, te dan una ficha técnica. Tiene un tiempo de sostenimiento de 1 hora y va a perder 1 pulgada cada hora, ¿sí? Si vemos que eso nos acomoda a las necesidades del proyecto, tenemos que comunicarlas y decir, no, mira, yo realmente voy a fundir unas pantallas muy grandes y yo necesito que el tiempo de manejabilidad extendido sea de 3 o 4 horas o 5 horas, como pasa en esos casos. Entonces, importante hacerle saber eso a la planta de concreto para que el diseñador sepa cuál es el producto que realmente se ajusta a la necesidad del proyecto o si el de línea le sirve. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Perfecto, Harry. Bueno, y te aprovecho aquí. Esta siguiente pregunta nos dicen, dentro de la colocación del concreto, el tiempo de vibrado puede ocasionar segregación entre los agregados. ¿Varía el tiempo de vibrado dependiendo entonces del aditivo, ya sea rango medio o rango alto? O sea, que si varía por el cambio de aditivo, es lo que entiendo la pregunta. Correcto. Sí, no, definitivamente el vibrado, el proceso de vibrado normalmente lo que se hace es una inserción y se saca inmediatamente. Lo que no, el aditivo definitivamente lo que hace es de pronto ganar un poco más de manejabilidad. La idea es que lo llevemos a la manejabilidad necesaria y no a un punto de segregación. El punto de segregación antes de ponerlo en el elemento, incluso muchas veces o en todas las veces, yo la puedo ver en un coche o en la carretilla en la muestra que saque. Ya cuando está segregado, el mismo agregado se empieza a sentar en la parte de abajo y ya presenta una segregación sin haberlo colocado. Importante, control del asentamiento que lo vayamos a colocar, no excedernos en la plastificación. Como les comentaba ahorita, no es bueno entre más blandito colocarlo, que eso es lo que gusta mucho en las obras, que rinde más, no es necesariamente lo mejor y lo adecuado para el sistema, ¿sí? Perfecto. Bueno, en la última reunión del concreto en la que estuvimos en Cartagena recientemente, estuvimos viendo algunas charlas y creo que incluso Juan Fernando Arango estuvo hablando sobre las nuevas especificaciones del Invías. Por aquí, Gabriel Yandún nos hace una pregunta relacionada con este tema. Voy a aprovechar aquí también a Paula, porque toca un tema que alguna vez lo vimos aquí en Hechos en Concreto. Y nos dice entonces Gabriel, considerando las nuevas especificaciones del Invías, donde se incluye contrarrestar el tema de la reactividad álcali-sílice con adiciones, ¿cuáles serían los cuidados en el diseño de concreto para no afectar propiedades como el sostenimiento? Bueno, esa es una pregunta que la vivimos día a día. Yo digo que es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cualquier material que tenga el concreto me va a afectar esa reología y ese tiempo de sostenimiento, ¿cierto? Ese tiempo de manejabilidad. Por ejemplo, en el caso del uso del metacaolín, allí, digamos, con la especificación se requiere que el concreto sea resistente al ataque alcalicílice y esto va a demandar una dosis de metacaolín o una dosis de la adición, hablemos de las adiciones en general, va a demandar una dosis de la adición que esa dosis puede que me cubra otras características o no, ¿cierto? Bueno, entonces, en esa característica que está preguntando Gabriel sobre el tiempo de sostenimiento, ahí entra en juego varias cosas. La relación agua-cemento, las dosis de aditivo plastificante y las dosis de aditivos estabilizadores o retardantes, ¿cierto? Entre los diferentes múltiples aditivos que hay un comportamiento típico, digamos, como con las adiciones, es decir, hay una compatibilidad entre ambos, ¿cierto? Entre cementantes y aditivos. Entonces creo que ahí radica la situación. Y la cantidad de agua de mezclado que tenga, ¿cierto? Entonces, concretos que, por ejemplo, tenemos una demanda de, no sé, pongámosle 8 pulgadas, 9 pulgadas, y obviamente puede que en el tiempo pierdan más rápido la manejabilidad, son concretos que de pronto van a demandar un poquito más de agua, ¿cierto?
o de aumentar esa relación agua-cemento un poco, sin dejar de lado la durabilidad y el alcance que se requiere, porque es que puede que yo necesite cubrir reactividad alcali-sílice, pero a su vez bajar la permeabilidad dependiendo del tipo del elemento, ¿cierto? Si es un elemento en el cual yo tenga que cubrir esa parte de permeabilidad, o mejor dicho, mientras menor permeabilidad tenga, pues mayor durabilidad voy a tener. Entonces, cuidando esa parte, yo tengo que trabajar con un aditivo que me permita estabilizar la mezcla en estado fresco para yo poder colocar el concreto sin que tenga esa pérdida de manejabilidad, ¿cierto? Creería yo entonces que son dos cosas de juego. Y otra importante también es el clima, que depende de donde esté. Cuando estoy en altas temperaturas, son concretos que van a demandar más agua y que además yo voy a tener que aplicar otras buenas prácticas con los materiales con los cuales estoy produciendo, no solamente con el uso de aditivo, porque a veces hay concretos que así yo les aplique mucho aditivo, no va a pasar nada, y es porque el concreto realmente demanda un poco más de agua para que extienda su tiempo de manejabilidad, y que sus materiales pueda de pronto también hacerles un control, trabajar en agua con hielo, mantener los agregados gruesos húmedos, y bueno, muchos otros tipsitos que uno puede ir contando o puede ir haciendo en el camino para poder lograr mantener ese concreto como se requiere al momento de colocarlo. Bueno, enseguida yo voy a pedir otros tipsitos frente a la colocación de concreto, teniendo en cuenta la temperatura, que tenemos por aquí 2 preguntas, pero ahorita quisiera pasar con Harry. Por aquí nos pregunta el señor Leonardo Gilón y nos dice, la pregunta es, la colocación del concreto lanzado con RoboJet a nivel subterráneo, por ejemplo, en la construcción de túneles donde el terreno es de diferentes tipos, si se maneja el mismo diseño y se aplica aditivo acelerante en obra a un mismo porcentaje, ¿por qué se cae en obra y el rebote es mucho? Bueno, listo. Esta pregunta también hubiera sido para la experta que es Paula, pero no, también. Es lo sencillo. Los diseños para los concretos lanzados de estos morteros, básicamente es un mortero con una baja proporción de grava. ¿Qué es lo que se debe hacer antes de poder arrancar con los proyectos? Porque primero es una prueba de compatibilidad de aditivo con el cemento. Estas pruebas de compatibilidad se tienen que hacer justo antes, mucho antes, para evaluar cuál es el tiempo de secado que nos va a generar el aditivo en el momento del contacto con el mortero. En el RoboJet lo que pasa es que apenas inyecta el mortero, en la boca del RoboJet se inyecta el acelerante, y la idea es que en muy pocos segundos agarre su tiempo de fraguado. Seguido a eso, hay que hacer unas pruebas de adherencia que también se hacen in situ. Y suele pasar que el porcentaje de aditivo, lo que pasa es que cuando se generan esos excesos de rebote por el mismo sistema, o desprendimientos en algunos casos, lo que hacen es empezar a aumentar los porcentajes de acelerante, ¿sí? Y eso lo que hace es empezar a hacer mucho más costosa la mezcla, porque no se hacen los controles previos para que realmente sepamos cuál es la compatibilidad que tiene ese aditivo con el cemento que vamos a utilizar. Eso pasa mucho pasa en este tipo de proyectos. Bueno, y hay una cosa preponderante en los túneles, y es que definitivamente cuando yo tengo rebote o sobre todo cuando tengo desprendimientos es la humedad, ¿cierto? Entonces, como decía Harry, listo, pues muy fácil para el operador aplicar más aditivo acelerante, así salga más costoso, pero con tal de dejar ese concreto allá pegado. Solución: usemos metacaolín, usemos un producto cementantes complementario que me ayude a disminuir ese rebote y que me ayude a ese sostenimiento y disminuir la cantidad de aditivo acelerante, que es bien costoso. Está buena la pregunta, pensando ahorita, Antioquia, tierra de túneles, creo que cae muy bien la pregunta y la respuesta de ustedes dos. Y bueno, para que vamos cerrando aquí también este espacio de hechos en concreto, vamos a juntar aquí una pregunta que nos hicieron en el registro con una que teníamos por aquí en el chat, y nos dicen, ¿cuál es la temperatura máxima permitida para el concreto en la obra? Y dependiendo de esa temperatura donde se va a instalar el concreto, ¿pueden variar los aditivos que se usen? Bueno, la temperatura del concreto debe estar entre 23 más o menos 2 grados, ¿sí? O sea, quiere decir que la temperatura máxima en obra de colocación está en los 25 grados del concreto.
que es importante y un tema que toca la persona que hizo la pregunta muy importante es el tema de la temperatura ambiente, ¿sí? A temperaturas más altas, normalmente los aditivos que trabajan en temperatura fría no trabajan igual en temperaturas altas. Tienen una condición más extrema, una condición de velocidad de secado mucho más rápida que la va a tener. Entonces, en la experiencia que yo he tenido, han sido diferentes las químicas que utilizan las casas de aditivos, tanto para clima frío y como para temperaturas altas. ¿Qué es importante? Si no tengo una definición de qué aditivo, en temperaturas altas hay algo que se llama el curado del concreto. Tiene que ser excesivo. El aditivo sea simplemente una ayuda para poder ganar un asentamiento, tener un sostenimiento mínimo para poderlo colocar y adoptar medidas de proteger las placas, mantener humedecidos del comienzo, todo lo que pueda hacer en función de bajar la temperatura para que el concreto pues trabaje adecuadamente. Perfecto, no sé si Paula tiene aquí algo para agregarnos, para complementar. Bueno, eso depende del proyecto, ¿cierto? Como lo decía Harry, en algunos proyectos donde la temperatura es más alta, sobre todo ahí es donde se complica un poquito la cosa. Porque esa temperatura, cuando excede los 32 grados, pues uno empieza a inferir que puede estar empezando a haber una pérdida de manejabilidad inicialmente y posteriormente un fraguado inicial. Entonces, digamos que la invitación acá es más al control antes de que lleguemos a esas temperaturas tan altas, sino que como lo decía Harry, manejemos una temperatura de colocación que yo no tenga que estar a ese límite de esos 32, 35, sino que pueda colocarla a una temperatura de 25, máximo 28 y que alcance a llevarla y que el concreto no pierda esas características o esa plasticidad. Bueno, pues no siendo más, íbamos a cerrar con este par de preguntas que había aquí con nuestros invitados acerca de la colocación, la temperatura del espacio. Nuevamente agradecerles a ustedes, Paula, muchísimas gracias, Harry también, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de hechos en concreto. Tuvimos una asistencia muy buena hoy, muy atractivo el tema seguro para todos en nuestra labor, en nuestro día a día. Vale, Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias, Paula, y gracias a todos los que a todos por asistir. asistieron.